Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí. Hoy culminamos el calendario cultural del año 2024 de la mejor manera posible. Tenemos actos todos los jueves a las 7 de la tarde, asistencia libre. Les animo a participar y asistir. Es un gusto tener el aula prácticamente llena. Hoy terminamos, como digo, por todo lo alto. Vuelve a la Facultad de Filología, que realmente estuvo aquí muchísimos años, a Jacobo Cortines, quienes tuvimos la suerte de tenerlo como profesor, lo recordamos con mucho cariño. Gracias. Luego también compartí con él una asignatura de máster, que también fue un placer, sobre música y literatura. Jacobo realmente en Sevilla no hace falta que se le presente, es un poeta con un largo prestigio, solamente conocido, solamente respetado. Enseguida, en cuanto yo asumí este cargo, de las primeras personas en las que pensé Jacobo fue en ti, te lo digo ahora que nadie nos escucha, y bueno, me alegra finalmente de que hayamos conseguido traer de la facultad para que recites tu poesía. Es el tercer año que terminamos el curso académico con un miembro de la facultad leyendo su poesía, así que, como digo, me parece que es la mejor forma de terminar el fin de año con tu presencia y con tu poesía, Jacobo. Muchísimas gracias y bienvenido de vuelta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Tengo yo el honor y la alegría de presentar a quien no necesita realmente presentación, como acaba de decir Nacho, al poeta y profesor y además investigador y académico Jacobo Cortines. Yo lo conozco muy bien porque he tenido el gran placer de compartir con él despacho durante varias décadas, así que creo que lo conozco bastante bien, y eso además me ha permitido también el honor y el orgullo de poderme llamar su amiga. Estamos ante un auténtico humanista, como ustedes supongo que saben. Voy a intentar ser muy breve, pero no es fácil sintetizar la semblanza y la trayectoria de Jacobo Cortines, ¿no? Pero sí me gustaría que lo conocieran en todas sus dimensiones. Como profesor, como ha dicho Nacho, no necesita presentación en esta casa, pero ha sido profesor también en Nueva York, en Londres, en Córdoba, en Pésaro. En Palermo. En Palermo. Y siempre ha dejado un excelente recuerdo en sus alumnos, ¿no? Y no les voy a aburrir contando sus investigaciones, pero no puedo dejar de citar los varios ensayos que le ha dedicado a la figura de Don Juan, sus estudios sobre Itálica en la literatura o sobre numerosos poetas, sobre todo de principios de siglo, y especialmente de Luis Cernuda, cuyo primer congreso internacional dirigió aquí en Sevilla, ¿no? Jacobo es además académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras desde hace muchísimos años y también ha sido su secretario. Pero además tiene otra faceta como editor. Primero fundó en 1978 Separata, una revista de arte, cultura y literatura que dejó una impronta bastante fuerte en los años 80 en Sevilla, ¿no? Desde la Fundación José Manuel Lara dirige también la colección de poesía Vandalia, en la que se han publicado títulos muy importantes. Y también en esta labor editorial, pues estaría bien citar que también ha dirigido la colección de libretos del Teatro de la Maestranza, ¿no? Que es una entidad con la que ha colaborado incluso en la puesta en escena de algunas óperas como El Barbero de Sevilla, ¿no? Cuyo libreto, por cierto, también adaptó. Es un hombre de una extraordinaria sensibilidad musical, él mismo es pianista, y eso se nota también en su poesía, cargada de musicalidad, ¿no? Ha colaborado muy a menudo con la revista Scherzo y acaba de publicarse Los acordes de Orfeo, con extraordinario éxito de crítica y de público, que es un volumen que recoge todos sus ensayos sobre diversas óperas, ¿no? Algunos de sus poemas, por cierto, han servido también de inspiración para alguna composición musical, algo que me parece muy significativo, ¿no? También se ha acercado a la pintura, también fue pintor en sus años jóvenes, no sé si lo sigue haciendo, la verdad, pero fruto de ese acercamiento a la pintura son también diversos ensayos y presentaciones en catálogos de exposiciones de los que se ha ocupado. Y quiero destacar aquí en particular los dedicados a Carmen Lafón, de cuya amistad disfrutó también muchos años. Tiene otra faceta más, que es la de traductor. Su dominio del italiano y su amplísimo conocimiento del Renacimiento europeo
le permitieron hacer unas espléndidas ediciones de la obra de Petrarca. Yo creo que es el mejor traductor de Petrarca al español, que están editadas en la colección Clásicos Universales de Cátedra. Me consta que fue un ímprobo trabajo que tuve la suerte de ir siguiendo y disfrutando durante mucho tiempo, y además un trabajo que ha dejado también una huella bastante honda en sus versos. De su obra de creación voy a destacar, antes de detenerme en su poesía, su narrativa memorialística, que quedará recogida con el título general de La Edad Ligera, y de la que ya se han publicado las dos primeras partes dedicadas a la infancia y a la juventud, y a la adolescencia mejor, y se publicarán en breve las dos últimas partes junto con sus apuntes de viajes. Lo que voy a hacer a continuación, al margen de la cantidad de poemas que hay recogidos en diversas antologías y revistas y plaquetes, pues lo que voy a hacer, como digo, es comentar las ediciones más importantes de su poesía. Como se verá, hay mucha distancia a veces entre un libro y otro, y eso es porque Jacobo es un poeta serio, reflexivo, meditativo, que vuelve una y otra vez sobre sus versos, los lima, los deja dormir, los relee, los retoca, y de eso también doy fe, ¿no? También la dan los numerosos estudios que se han publicado sobre su obra, a pesar de que Jacobo se mantiene, creo yo, al margen de modas y de los intríngulis a veces demasiado complicados del mercado editorial. Su primera obra fue Primera Entrega, en 1978, y le siguió un libro precioso que nunca me canso de recomendar, que se llama Pasión y Paisaje, que es de 1883 y que ya marca las dos líneas... ¿Perdón? 1900. ¿De qué he dicho? 1800. No, por Dios, Dios mío, no me he dado ni cuenta de lo que he dicho. Como decía, en ese libro se aprecian ya es la costumbre y la deformación decimonónica. Las dos líneas o dos de los grandes temas que informan su poesía. Por un lado, la emoción, la pasión, y por otro, el paisaje, y en concreto el paisaje de la Baja Andalucía. Como explica el propio Jacobo, y les voy a citar, si desde los primeros versos estaba presente ya la naturaleza, cito a Jacobo, estaba presente como un marco o un fondo de otra temática, de la pasión amorosa o del paso del tiempo. En estos ahora que empezaba a hacer, el paisaje o los paisajes eran el motivo central, el objeto en sí mismos. Y finalmente esos paisajes estaban más dentro que fuera de mí mismo. Una naturaleza que bebe de la tradición clásica de Virgilio y Horacio al frente, renovada en Fray Luis y en tantos otros hasta llegar a los contemporáneos. Hay que mencionar un extenso poema narrativo, Carta de Junio, que es de 1994 y se publica después otra vez en 2002, que es una emocionada y desgarradora epístola consolatoria dedicada a la figura del padre, una epístola en endecasílabos blancos distribuidos en tercetos, y me parece un libro absolutamente sobrecogedor, ¿no? El libro Consolaciones de 2004 fue reconocido con el Premio Nacional de la Crítica, y es algo que no tiene nada de extraño. Es un libro también extraordinario, donde por supuesto está el paisaje, pero se abordan otros temas como el amor, la muerte, el paso del tiempo, los objetos cotidianos, ¿no? Algunas expresiones de la crítica especializada destacaron en su momento, y les cito: la paz de las palabras, el sobrio decir, el esplendor íntimo, la música de la melancolía, el don de la serenidad, la transparencia y el misterio. Pero creo, y lo cito otra vez, quizá quien mejor sintetiza el libro es el propio Cortines. Y dice lo siguiente: en Consolaciones he buscado lo que su nombre indica, el consuelo de la poesía, que no es poco en un mundo tiranizado por el horror, el ruido y la prisa. Con este libro he querido seguir siendo fiel a mi concepción del hecho poético, la búsqueda de uno mismo a través de la palabra, el perfeccionamiento moral, la comunicación con los otros. Después se ha publicado la antología Poética y Poesía, que además añade unas páginas preliminares en las que el autor explica su poética. Por cierto, en 2015 ha recibido el Premio Internazionale Fondazione Roma, Ritratti di Poesia, por el conjunto de su obra poética.
Se reedita su poesía continuamente. En 2020 hay un volumen con la poesía amorosa que se titula En el mejor silencio, traducida al italiano y publicada también en Roma al año siguiente. Y el último libro publicado es Días y Trabajos, y de él me gustaría destacar algunas de sus secciones. La que da título al libro contiene el poema Europa, del que hablará él mismo, y un poema final, Réplica, que trasciende lo amoroso, porque otro de los temas que vertebran la poesía de Jacobo Cortines es el compromiso con el presente, con el dolor ajeno, con la injusticia insoportable. Y, por último, la sección Pasos de amor viene a ser el complemento in morte de la poesía amorosa que Jacobo dedicó in vita a Cecilia Romero de Solís, ¿no? Por cierto, las dos primeras partes aparecen en uno de los libros más bellos que yo he visto nunca, que es Nombre entre nardos, en el que le rinde un homenaje a su esposa fallecida y en el que colaboran pintores, músicos y poetas, ¿no? Su próximo libro será De un adiós permanente y lo esperamos con ansia. Y por último, dos palabras bastante personales sobre su poesía. Y es verdad que Jacobo bebe de la mejor tradición clásica, se ha dicho y se ha dicho muchas veces. Sea en endecasílabos que suenan en sus versos, me parece a mí, como en ningún otro poeta, o sea en verso libre, Jacobo, como he dicho, los rehace, los carga de musicalidad, de ritmo y de armonía, sin perder ni un ápice de profundidad y en muchas ocasiones de contundencia, ¿no? Y es capaz de hacer que sus versos, que parten de la experiencia y la sensibilidad personales, provoquen en el lector una profunda emoción. Yo hace años que no estoy tan al tanto de las últimas corrientes sobre teoría de la lírica, pero quizá pueda explicarme acudiendo a Pozuelo y Bancos y su teoría de los contextos compartidos, en la que Pozuelo propone que una de las características peculiares del género lírico es su capacidad de hacer que el lector recree la atmósfera, el ambiente o la circunstancia de la que surge el poema, ¿no? Y yo creo que en el caso de Jacobo eso se cumple perfectamente y logra transmitir absolutamente su emoción al lector, ¿no? Muy pocos poetas consiguen eso con tanta intensidad. Si les hablo de Machado o de Leopardi, que también están entre sus fuentes, seguro que me comprenden, ¿no? Por cierto, una emoción en la que no tiene cabida el sentimentalismo, es puro sentimiento, ¿no? Y además una emoción estética, porque la forma de sus versos, ya saben ustedes que fondo y forma no pueden separarse, porque la forma en poesía también significa, pues sus versos son profundamente emocionantes también por su hermosura, ¿no? Si acudimos a los clásicos, seguramente el efecto que produce la poesía de Jacobo es la de la enargueia, ¿no? Esa capacidad que los clásicos decían que consistía en transmitir imágenes vívidas que el lector casi puede reconstruir y sentir, ¿no? Y por mi parte, solamente me queda recordar que si acudiendo a Cervantes, ¿no? y a esa aprobación que va al frente de la segunda parte del Quijote, cuando el licenciado Márquez Torres se encuentra con los embajadores franceses que preguntan por el autor del Quijote y le dicen que es viejo, soldado, hidalgo y pobre, y los embajadores que primero habían dicho que a ese autor tenía que tenerlo la nación enaltecido y venerado, terminan diciendo que si va a ser que escribe porque lo necesita, prefieren que siga pobre para seguir escribiendo. Yo no quiero que Jacobo sea pobre, pero que sí quiero que siga teniendo muchísimas emociones para poder seguir plasmándolas en su poesía, y espero que todas ellas buenas, porque ahora Gloria va con él e incluso va a leer con él. Y para finalizar del todo, Mateo Lefebvre, por ejemplo, ha dicho que es el mejor poeta clásico del XXI. Yo diría más, a mí me parece, con perdón de los demás poetas, que es el mejor poeta contemporáneo, sin duda, ¿no? Y nada más que les pido que lo escuchen, que lo lean si no lo han leído, y podrán decir con Lope de Vega, esto es poesía, quien lo leyó lo sabe. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias, querida Isabel, por tus cariñosas palabras. Gracias, Nacho, por traerme aquí a la facultad, donde he pasado más de 40 años de mi vida. Y Gloria, mi mujer, se me ha ofrecido voluntariamente a ayudarme a la lectura, y así será la lectura bastante más amena. Ella tiene larga tradición porque ha trabajado mucho en el Teatro de la Zarzuela y está muy vinculada con el mundo del teatro, con el mundo de la música, con el mundo del recitar de poesía. El primer poema que voy a leer a petición de Isabel, con el que se abre uno de los poemas fundamentales de este libro de Días y Trabajo, publicado en la colección que yo dirijo, en Vandalia, de la Fundación Lara, en el 2021, es el poema de Europa, un poema dedicado. Yo recuerdo que me impresionó mucho el ver una foto que apareció en todos los periódicos, en El País, en El Mundo, en el ABC, en fin, en toda la prensa, de una joven bosnia que se había ahorcado en la guerra de los Balcanes por la matanza que había habido en Srebrenica, esta matanza que creo que fueron 10.000 hombres, 10.000 personas los que murieron. Y esa foto me impresionó mucho y siempre quise escribir un poema sobre Europa, con el título de Europa, sobre esta Bosnia, esta joven musulmana que se había suicidado en el bosque de Tuzla, pero pasó el tiempo y el poema, pues, una cosa y otra no salía. Hasta que ya finalmente, en el 2015, o sea, 20 años después, ya decididamente escribí este poema, que es el que voy a leer ahora. Después se irán alternando los poemas con Gloria, que se me ha ofrecido, como digo, voluntariamente, para ayudarme en esta ardua empresa. Europa lleva una cita de Horacio, que prescindo de ella. Perdón. No aniveos lomos del fingido toro, ni tú agarrada sus brillantes cuernos, mientras surca las aguas con delfines, ni con ropas al viento que permitan vislumbrar la hermosura de tus formas, sino rígida y trágica, colgada de la rama de un árbol es hoy, Europa, tu nueva imagen para gran vergüenza. No jugabas con ninfas en la playa, ni flores le ofrecía al mentido divino robador que se mostraba con semblante de paz y enamorado. Luciente no, sino demonio oscuro, oculto en los abismos del cobarde, hipócrita poder que se disfraza. Ese fue aquel que perpetró tu rapto, no para hacerte reina, sino esclava del miedo, de la muerte y del olvido. Despavorida huías en la noche ante el horror, el odio y abandono, y en el bosque de Tuzla te adentraste para dar fin a tan temible espanto. Un lazo corredizo con tus prendas, el cinturón, el chal en torno al cuello, y tu cuerpo que pende en la espesura, con muda pesantez y al mismo tiempo con tierna ligereza, casi niña. Apenas de perfil, tu joven rostro, corto el cabello, tosca la Rebeca, la falda hasta llegar a las rodillas, unas piernas desnudas y descalzos, los dos pies inclinados levemente. Y abajo, el aire, solo el aire, como si tú ascendieras desde el suelo y tu cuerpo flotase y no pesara a la rama del árbol más robusto. Tal es la imagen cuya foto muestran este 15 de julio numerosos periódicos del mundo en el sangriento 1995, una página más de los desastres de una guerra que en años se prolonga. No eras tú una princesa de Fenicia que desposara un dios junto a una fuente, sino una humilde Bosnia musulmana que atrás dejaba, como tantas otras, ciudades sitiadas, fantasmales, casas acribilladas, bombardeos, lluvias de hierro y fuego, y nieve y fango. Y en tu brutal acoso me pregunto, ¿a dónde vas, Europa abandonada? En las hueras proclamas aún confías, te engañaron a ti como a los tuyos, bien ajeno, él estaba en sus guaridas, bancos, despachos, bolsas, parlamentos, medios, mezquitas, templos, sinagogas. Oye su risa, adéntrate en el bosque, cuelga tu cuerpo de la firme rama, en señal de protesta y de denuncia, y que tu imagen pende en la conciencia de todo aquel
que no impidió tu suerte. Han pasado 20 años desde entonces, pero tú sigues viva en el recuerdo de algunos que tu imagen no han borrado y la han visto subir como una mártir a la región más pura del ejemplo. Has dejado de ser la que enterraron en una tumba anónima y pusieron, desconocida, Tuzla, en una tabla. Hoy conocemos algo de tu historia. Ferida Osmanovic era tu nombre, y en una aldea minúscula vivías, feliz con tus 2 hijos, tu marido, que fabricaba con maderas viejas guitarrillas y cajas de cigarros. Una vida tranquila que el mal sueño de crear la gran patria de unos locos destrozó sin piedad impunemente. Primero cayó aquel que recogía de su cosecha el grano, después otros y otros, y tantos que a otro pueblo huiste para de allí llegar a Srebrenica, una zona segura encomendada a soldados de paz de azules cascos. Faltaban alimentos, medicinas, la pequeña ciudad era una enorme prisión amenazada en todas partes. Quiso huir en la noche tu marido, atravesar los valles y los montes, pero tú entre sollozos le pediste que ese largo camino no emprendiera, pues de mina sembrado estaba el campo. Quédate con nosotros, le rogaste, vendrán a rescatarnos, prometido lo tienen las naciones ante el mundo. Mas no fue así. Quienes entraron fueron triunfalmente los mismos que querían la limpieza esgrimiendo su ortodoxia. Separaron a todos los varones con la cómplice ayuda de los cascos. Detenciones, torturas, violaciones, fusilamientos, exterminio en masa. Y en unos autobuses te expulsaron con niños y mujeres y con viejos cuyos ojos de llanto se secaban por tanta destrucción y tanta muerte. Y allí, muerto, entre miles, quien amaste. En el bosque de Tuzla no existían prados floridos, ni doradas playas, ni compañeras que con vagos gestos lamentaran tu rapto. Solo había desesperada soledad y culpa. Ferida Osmanovic, triste es tu historia, pero más verdadera que las otras cantadas por las voces más brillantes y plasmadas en los lienzos más perfectos. No la esposa de un dios, sino la víctima de una nueva barbarie que no cesa. Eres, sí, en tu heroico sacrificio, la fiel imagen de la vieja Europa. En esta rica tierra, a quien das nombre, sigue el horror mentido en el progreso. Muchedumbres que cruzan sus fronteras, desplazadas por guerras y miserias, náufragos que perecen en sus mares o rescatados son ante el escándalo de evasivos estados y gobiernos. Cadáveres que llegan a sus costas, como a esta playa en la que tantas veces bañé mi cuerpo y recorrí su arena. Muros, barreras, vallas con cuchillas. Tú ya no ves, Europa de amplios ojos, la codicia y ceguera de esta tierra, que fue la luz del mundo y no ha sabido ofrecerte la paz que merecías. Más no puedo decirte. Te he llevado conmigo en estos años mudamente. Hoy te escribo estas líneas y al fin rompo el silencio que tanto me pesaba. Gloria. Ahora va a leer ella de la primera sección de Vita Beata. Es un poema sobre la naturaleza, sobre el paisaje, que es tan frecuente en mi poesía. Calendario. Recuperar enero con sus noches, de lunas grandes y de cielos fríos, las mañanas de frágiles escarchas, las niebles por llanuras y colinas, sentir la lluvia, el viento junto al fuego y despedir la luz envuelta en brumas, observar cómo crecen los sembrados y los surcos recubren con sus brotes, febrero con sus claros y sus nubes, su locura de cambios y sorpresas, y su afán de acabar con el invierno. Marzo ventoso, cálido, exultante de intenso azul y negros nubarrones. Lluvioso abril, con ráfagas añiles y el perfume de blancos azahares. Mayo entre flores y el calor que avanza hacia los días del verano en puertas. La plenitud de junio en las espigas y las tardes doradas casi eternas.
la luz de julio, hiriente, cegadora en las horas más altas, el cansancio y sopor de las siestas, la llegada de brisas por la noche, las estrellas brillantes e incontables, duro agosto de secos pastos y aire polvoriento, septiembre que sonríe ante el anuncio del otoño inminente y se corona de pámpanos con cánticos de fiesta. Abre otra vez octubre sus entrañas y espera mansamente que noviembre fecunde las semillas con las aguas. Cierra diciembre el año entre misterios de muerte y nacimiento. Y en lo hondo del corazón, con ansias, nace el sueño de volver a vivir lo aún no vivido. Bien, ahora voy a leer uno de los poemas del tríptico de los Pasos de Amor, los dos que lo escribí a raíz de la muerte de mi querida Lili, y los dos primeros pasos se publicaron en el libro que ha citado Isabel, de nombre Entre Nardos, y en este libro, en esta edición de Días y Trabajo, se publica los pasos completos, que luego he añadido nuevos pasos que veremos más adelante. Y este es el último del tríptico amoroso, que es el encuentro, o de alguna manera, del poeta con la amada, en una playa, en la playa concretamente del puerto de Santa María, donde pasamos tantos años de nuestra vida. Y es un momento donde el poeta va al mar y dice: hoy he venido al mar para estar cerca, aún más cerca de ti, mi amor de siempre, porque aquí yo gocé de tu entusiasmo, de la alegría tuya tan serena, de tus paseos por la extensa playa, de tus cenas que tanto enamoraban, de tu reposo envuelto en dulces sueños. Hoy he vuelto a este mar que preferías, a cualquiera por más que más bondades pudiera otro ofrecerte. Era tu mar de niña, tu mar de adolescente, en donde alguien plasmó la bondad y la belleza de tu rostro en plenitud de gracia. El mar de tanta juventud vivida, tan llena de esperanzas e ilusiones, el mar de tantos años que felices se vieron coronados por la casa que con amor y esfuerzo me ofreciste. El mar por la mañana, a mediodía, por la tarde cuando rojizo el cielo de rosa va tiñendo las espumas y hundiéndose va el sol lento, redondo, hasta quedar un resplandor de ascuas. Y la noche después, y temblorosa, la luna en sus reflejos, las estrellas y el rumor de las olas por las habitaciones de la casa. Hoy he ido a tu mar y no te he visto. No estabas en la casa ni en la playa, tendida al sol o paseando lenta por la orilla con el cabello al viento. No estaba tu figura, tu presencia, lo que sentí de golpe fue el vacío de un mar, que no era nada, sin arena, sin olas, brisa o cielo. Tu ausencia, amor mío, era ese caos. Y pensé en ti, y lloré, y de mis lágrimas surgiste tú como una nueva Venus, y vi que te acercabas y decías: sí, yo soy ese mar que llevas dentro, el mismo mar que recorrimos juntos, el mar donde renazco de ti mismo, y el mar no es el morir, sino otra vida que has de vivir conmigo mientras vivas. Bien, y ahora teníamos pensado leer El extraño regreso, que es un poema largo, un poema de más de 400 versos, era demasiado largo, y hemos preferido más bien leer simplemente unos fragmentos. Este extraño regreso es la vuelta al lugar donde yo pasé mi infancia y mi juventud, es la hacienda de Micones, que fui allí por 3 días cuando ocurrió la pandemia, lo que era el confinamiento. Pensé ir allí 3 días y me quedé 2 años, no por abuso por mi parte, sino porque ellos, que me acogieron, mi cuñada y mi sobrino, me acogieron con tanto cariño, pues me pidieron que permaneciera con ellos, y yo allí fui plenamente o enormemente feliz, aunque por otra parte el presente horrible de lo que era la pandemia, pues naturalmente eso me impresionara enormemente. Bien, vamos a leer una serie de fragmentos de este extraño regreso.
He vuelto aquí para buscar refugio ante el avance cruel de la pandemia. He vuelto al territorio de la infancia y al de la plena juventud gozosa. He vuelto entre los míos que están vivos por no sufrir la soledad hiriente de aquellos que se fueron. He dejado mi casa bien guardada sin que vislumbre el día en que regrese. Queda detrás una ciudad fantasma, sin nadie por sus plazas ni sus calles, con sus tiendas cerradas, sin colegios, sin conciertos, ni cines, ni teatros, sin un lugar donde tener encuentros, una ciudad de cerca vigilada como tantas del mundo para que nadie salga si no tiene una razón de peso inexcusable. Esa es la norma. Hay miedo al contagio que crece cada día y va dejando muertos mientras faltan medidas curativas y hospitales y tumbas se colapsan. Hoy he visto camiones del ejército transportando cadáveres para ser reducidos a cenizas que entregarán después a familiares. He vuelto y lo primero que he sentido ha sido paz, serenidad, sosiego, pero también nostalgia y extrañeza. ¿De qué? No sé. Como si fuera otro quien el umbral cruzara y se adentrase por sus habitaciones. Arcas, vitrinas, mesas, chimenea, arcos acristalados con cortinas que tamizan la luz fuerte del patio, así la galería que la vida doméstica congrega. La niñez, qué lejana, esa edad del asombro y la sorpresa, la sombra de los álamos, palomas asustadas que en bandadas los inmensos tejados sobrevuelan, la vaquería y más allá las cuadras, los molinos oscuros y herrumbrosos, tordos y gorriones por las vigas. La tarde es larga y ancha en los olivos. Pero los blancos álamos murieron y otra sombra otros árboles ofrecen. Ya no cruzan tejados las palomas y no hay vacas ni olor a frescas hojas de maíz o de habas en los sacos. Ya no hay cuadras, caballos ni molinos, sino casa de máquina y tractores, y los olivos fueron arrancados. Pero siguen los días con sus noches, claras mañanas o lluviosas tardes que agradecen sedientos los sembrados o los amplios jardines, cuyo césped como brillante alfombra centellea. Otro fragmento es este, de la educación de la infancia. Feliz el niño y desgraciado el hombre que ya nunca con ella podrá cantar de invierno atardeceres, ni tantos del verano donde era casi oro la arena del camino. Y en su dolor a solas el nombre de ella invoca como bálsamo, ella que en el jardín la voz callada oyó de cada flor y tras la verja esa otra voz perdida como un eco. Ella que vio la tarde anaranjarse en la espesa arboleda, ella que pudo ver cómo la luna se bañaba desnuda en el estanque, ella que vio cómo en la tierra lisa brotaban las semillas con las lluvias, cómo lentas las nieblas como gasas el sol las desafía en la llanura, cómo el viento peinaba los olivos de plata y fugazmente las negras aceitunas eran perlas. Ella que en el plumaje se fundía de los pavos reales, verdes, oros y azules y morados en sus cuellos. Ella, si un mayo fue su despedida, otro mayo vivió en presencia plena, aquel mayo de rosas coloradas, de tardes violetas y de noches de terciopelo negro que rompía una luna más llena de cuanto fuera mío tantas veces. Ella entonces en mí, todo más uno, qué soledad la juventud pasada. Pero qué hermosa para amarla siempre y sentirla más cerca en estos tiempos que se presentan poco venturosos. Miro el sol de la infancia y veo brillar el sol en los tejados, en las piedras del patio, en las paredes, el sol en la veleta y pararrayos, el sol entre las flores encendidas, polvoriento por lomas y llanuras, libre en el aire en la mañana eterna. Y por la tarde, en el jardín en sombras, en un cuadro terrizo entre sus plantas, canta la madre una canción piadosa que yo no puedo oír, porque hace años que enmudeció su voz,
y su mirada el agua del pilón no la refleja, pues su sueño no tiene despertares. Distinto es el jardín sin su presencia, sin crisantemos, margaritas, calas, sin las blancas trompetas, ni los ramos de rosas sin espinas, ni las dalias de pétalos burdeos, ni las varas de nardos. Pero siguen los arcos de cipreses recortados, la tapia rojiblanca, la bignomia y la inscripción antigua en la cancela, la pura Concepción, el verdadero nombre de este lugar que soy Micones. Qué frondosa hermosura, qué esplanadas de césped y palmeras, qué de rincones íntimos, oh abierto paraíso para algunos. Y mientras militares que descubren a ancianos a su suerte abandonados en residencias faltas de recursos donde unos a otros se contagian y sus muertes se quedan en silencio. O ancianos que si fueron trasladados a pedradas han sido recibidos por jóvenes furiosos. Cuántas maldades raudas se divulgan, bulos, supersticiones, prejuicios, verdades que se ocultan, imprudencias que no se reconocen ni se asumen. Un mundo a la deriva que antepone oscuros intereses egoístas frente a la protección del ciudadano. Pensadores, científicos, expertos, seriamente anunciaron que podían producirse epidemias como esta y que el mundo no estaba preparado. Pero igual que profetas de otro tiempo, a ignorancia quedaron reducidos. No es castigo divino esta pandemia, ni se debe al influjo de los astros, ni a malignos humores ilusorios. Producto, sí, de la conducta humana, avariciosa, ciega y sin principios, que de su libertad no hace buen uso. No hay que desesperar, a tiempo estamos de hacerle frente al terco desafío. Aún las cartas están sobre la mesa, bien larga se presume la partida, paciencia y barajar es lo prudente. Cómo el ayer renace en la palabra de quien aquí nació y siempre quiso vivir entre estos muros y estos campos. Cuántas presencias guarda su memoria que al contacto con otras se enriquecen. La vuelta al lubricán de los remolques repletos de costales que ellos bajan y a sus espaldas cargan y vacían tras trepar por las rampas del granero. Y aquel que entre sus dedos deslizaba la gruesa soga hasta chocar el cubo con el agua, que fresca se vertía al pilar, donde envuelto en denso polvo el tropel acudía en sordo estruendo para saciar su sed entre relinchos. Un trueno por los cerros y las nubes como una vela negra por el patio. El garabato hiriente del relámpago y las miles de gotas como rayas de blanca tiza líquida y brillante. Oh, semejante lluvia a esta que ahora suena en los tejados tras esperarla tanto en el invierno. Y hoy, como ayer, la primavera en puertas. Un torrente de brotes y de trinos que inunda la mañana en sus celestes. La primavera vino en los almendros y en las ramas en flor de los olivos, en las olas de espigas con el viento, en las habas de pétalos manchados, en la rara bubilla y en la carne de aquellos 15 años que no pude tocar como la fruta de un árbol prohibido. La primavera en puertas, con sus tardes de púrpuras y granas y sus lentos ocasos que parecen oponerse a que llegue la noche dulce y fría. Es hora de cenar. Todos se sientan y el ágape comienza relajado. Pásame el agua, el pan, el vino, el queso, y entre bromas amables del comienzo, las noticias de fondo van cambiando el rumbo de la charla. Unos y otros exponen sus ideas, sus temores, sus esperanzas, dudas y recelos. Falta una información que sea creíble. No dicen la verdad porque no saben en verdad lo que ocurre. Aterra ese silencio que se cierne sobre tantos países que son pobres y no hay imagen suya en las pantallas ni columnas que llenen los periódicos.
Cuántas futuras víctimas, cuántas también en tierras poderosas. Nuestro mundo global, hoy fragmentado, insolidario, frágil y mezquino. Si la fraternidad se desvanece, solo cabe esperar destrozo y quiebra. Ya nada será igual entre nosotros. ¿Qué puede durar esto? No sabemos. Todo es incertidumbre y conjeturas. En esta paz extraña yo he sentido cerca a la que me ronda y he buscado ir a mi infancia y juventud primera desde el mismo lugar en el que estoy. Qué inmensidad de cielos y de tierras. Adiós, hasta mañana, buenas noches. Se va oyendo decir mientras se apagan las luces y en penumbra queda la galería con las llamas de los últimos troncos. Yo no sé si mi círculo se cierra. Bien, y ahora tras del poema del libro en curso, de un adiós permanente, Gloria va a leer 3 poemas, uno que se llama Auxilio, luego otro que se llama Paréntesis y otro que es uno de los nuevos pasos de amor que se llama Común Unión. Auxilio. Que todas las criaturas, ya sean flores, insectos, perros, aves, bestias fieras, bosques profundos, luna, estrellas, nubes, visibles criaturas o invisibles, que vengan en mi ayuda, por los aires o por la tierra, al alba o al ocaso, por la noche o al claro mediodía, en plácidos otoños o en furiosas primaveras con lluvias torrenciales, en tórridos veranos o en inviernos con nieblas envolventes o con nieve, pero que vengan raudas en mi ayuda, que vengan, sí, que perecer no quiero en el desasosiego que corroe los rincones más íntimos del alma, que vengan y que palíen la locura de no saberse en sí ni antes ni ahora. Criaturas del cielo y de la tierra, de la vida y la muerte, sed benignas con este que os conjura en su auxilio. Paréntesis. Alguien con su ternura un paréntesis abre, aquella que callada en páginas no escritas, en una selva negra me salvó de un cruel vértigo y junto a un mar amable me sanó las heridas. Aquella que en la noche su abrazo me ofrecía y en su cuello dejaba un beso al despedirme. Alguien que fue surgiendo de lejanos encuentros, sin rostros ni perfiles, sin gestos ni palabras, pero que ahora afloran como brotes punzantes hasta ser ella misma en plenitud presente. Ella abrió este paréntesis de esperanza y yo arrojo mi soledad cansada para que no se cierre. Común unión. Más allá de ti misma y de mí mismo, más allá de los dos que un cuerpo solo y un alma fuimos en la vida juntos, hay una luz que rige el universo. Y esa luz es amor, y nos envuelve a ti tras esa muerte que besaste y a mí a un peregrino por la tierra. Pero también envueltos en los otros, vivos y muertos, todos somos uno, bajo la misma luz que no se extingue. Así, si nuevamente un amor siento, en él te vivo a ti, como si fuese su voz tu voz y su fulgor el tuyo. De la muerte a la vida tú regresas derramando tu gracia intercesora para saciar la sed de tu presencia, para quedarte como amor por siempre. Bien, y ahora ya para terminar, pues voy a leer un último autorretrato, son varios los que tengo a lo largo de mi poesía. Este se titula Cumpleaños, que es el 13 de noviembre, justamente cuando es el día de mi nacimiento. Y dice: una nueva mañana de noviembre, de luz lechosa y de viento mudo. ¿Recuerdas la primera de tu vida? Imposible.
como tampoco puedes imaginar la eternidad aquella que antes de ti existió como una nada, que en nada tú sentiste, aunque existía en su continuo cambio hasta crearte y hacerte lentamente que tomaras conciencia inexplicable de ti mismo. No fuiste una excepción. Millones antes nacieron y murieron en un mundo para todos igual, pues fue creado por fuerzas misteriosas que los hombres en descifrar se empeñan sin lograrlo. Todo es y no es al mismo tiempo, y todo pasa y nada queda inmóvil, pues la quietud destruye y aniquila. No eres ya el niño ni tampoco el joven de un tiempo atrás, ni el hombre que gozara de su madura plenitud, ya ida, sino ese otro que con raudo trazo cerrando va la línea de su círculo. Qué difícil camino has recorrido, claridad y tiniebla juntamente, pues tu destino así lo reclamaba. Pero también ese vivir, qué hermoso, ese juntar contrarios y vencerlos, lo vivo con lo muerto, lo dormido con lo que está despierto, la fatiga con el dulce descanso, la discordia con la clara armonía, la contienda con la paz ansiada, los pesares con el triunfante júbilo, buscando la unidad ante todo y sobre todo. Conocer la verdad has pretendido, la que llevas en ti, aunque esté lejos de tus hechos. Tus ojos son testigos mejor que el testimonio de los otros. Dentro del corazón, tu ley buscaste por el cielo en su espíritu enviada, y en tus versos escrita la has dejado como una religión, por más que usaras palabras sin ornatos ni perfumes. En el amor tu vida culminaste, uniéndote a la suya y renunciando a no ser solo tú, sino un encuentro diverso en la unidad como absoluto. Y la circunferencia de tu vida coincide en su fin y su principio. Tú no podrás bañarte ya 2 veces en ese largo río de tus años, pues nuevas aguas corren tras las tuyas. Pero cerrado el círculo seremos, tú en mí y yo en ti, la eternidad buscada. Bien, y ya para terminar, voy a leer este poema como despedida, que tiene como título Resplandor. Es el paisaje que he contemplado muchas veces, desde el paisaje nativo y esa sucesión de lomas tan maravillosa de la parte de Lebrija, que ya esas lomas van a dar al mar. Y dice así, Resplandor. Dorado resplandor en el silencio de la infinita sucesión de lomas, la silueta al fondo de las casas del blanco pueblo apenas entrevisto, y más allá el mar que se presiente, a donde muere el río en su sosiego. También yo he de morir, que he recorrido marismas de alegría y de tristezas, y el mar me espera donde tantos fueron cumplidas ya sus vidas tan cercanas. Morir en el silencio de un ocaso con todo el resplandor de los recuerdos. Y nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta o alguna curiosidad, pues, y yo se la puedo satisfacer, pues lo haría con muchísimo gusto. Si no, pues agradecerle su presencia, y para mí ha sido una tarde verdaderamente inolvidable con ustedes. Muchísimas gracias.